informes, por favor. Aquí tenemos los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Fueron definidos y establecidos como dogma por el Concilio de Trento en 1563. Sin embargo, la lista de 7 sacramentos había sido enunciada previamente en el siglo XII por Pedro Lombardo y confirmado por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. En 1563, el Concilio de Trento declaró que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, aunque una revisión del Nuevo Testamento los enumera de esta manera. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán confirmó la lista de 7 sacramentos que ya había sido expuesta por Pedro Lombardo en su obra ¿cómo se lee eso? Sententiae. Bueno, así dice. Antes de 1215, aunque la idea de los sacramentos estuvo presente desde los inicios de la Iglesia, el número exacto de 7 no fue formalmente fijado, sino hasta el siglo XII y se completó en el Concilio de Trento. ¿Qué papa convocó el Cuarto Concilio de Letrán? En 1215, el Papa Inocencio III. El Cuarto Concilio de Letrán, Lateranense IV, fue convocado por el Papa Inocencio III en abril de 1213 y se inauguró en el Palacio de Letrán, en Roma, el 11 de noviembre de 1215. Sacramentos de la Iglesia Católica son los que simbolizan la gracia de Dios y marcan etapas importantes en la vida cristiana, como son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Son 7. Fueron instituidos por Cristo y ayudan a los creyentes a creer por fe, a sanar y a servir a la comunidad. Sacramento de iniciación cristiana. Tenemos el bautismo. ¿Por qué bautizan a los niños? Sería mucho leerlo, pero solo voy a leer: bautismo, símbolo de purificación y entrada a la iglesia. Confirmación, aquí están todos los datos de la confirmación, sería el segundo sacramento. Confirmación, la elección del Espíritu Santo en el creyente. Tenemos la Eucaristía. Para los que fueron católicos, saben exactamente lo que es una Eucaristía, que es la comunión con Cristo a través del pan y el vino. Reconciliación o confesión. Estoy nerviosa, La penitencia. El sacramento de la penitencia es el sacramento católico de la reconciliación, a través del cual los fieles reciben el perdón de Dios por sus pecados. Se llama penitencia porque implica un proceso de arrepentimiento, confesión de los pecados ante un sacerdote y la realización de una penitencia impuesta. Sus principales efectos son la reconciliación con Dios y la Iglesia, la restauración del estado de gracia y la paz de la conciencia. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es un sacramento en el cual el sacerdote unge con aceite de oliva al enfermo, lo unta en las manos y en la cabeza y ora por él. Tenemos el sacramento sacerdotal. ¿Qué es el sacramento del orden sacerdotal de la Iglesia Católica? El orden sacerdotal es un sacramento que por la imposición de las manos del obispo y sus palabras hace sacerdotes a los hombres bautizados y
y les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan en vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es el sacramento en el que Dios mismo bendice la unión y el amor de un hombre y una mujer dentro de la iglesia. Para un católico, el vivir en unión libre sin haber reconocido el sacramento del matrimonio es desobedecer la ley de Dios y vivir en pecado mortal. El sacramento del matrimonio católico es un vínculo indisoluble entre el hombre y una mujer establecido por Cristo, que representa la unión de amor entre Dios y la iglesia. Es una alianza de por vida basada en el consentimiento libre y intuitivo que busca el bien de los cónyuges, la apropiación y la creencia de los hijos. Al recibirlo, los esposos obtienen una gracia que los fortalece para cumplir sus deberes conyugales y su testimonio de fe. Estos son los 7 sacramentos que instituyó la Iglesia Católica. Ahora vamos a la veneración de los santos. La veneración de los santos en las religias fue una respuesta central en esa contrarreforma, y durante la contrarreforma la Iglesia Católica después de tener muchas explicaciones. Una de ellas fue esta, la veneración de los santos en las religias. Sin embargo, los rafaeles quitaron esta práctica. El tiempo se había desviado del propósito original, que era venerar a las personas que sirvieron fielmente a Dios, convirtiéndolo en el martirio. La Biblia nos enseña claramente que no debemos hacernos imágenes ni negarnos a ellas. Así que los reformadores se comprometieron, recordando que solo Cristo es nuestro mediador ante el Padre, como dice Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso, desde una postura cristiana, se afirma que la fe no debe apoyarse en objetos materiales y las religiosas humanas, sino en la obra perfecta que hizo Dios Jesucristo en la cruz del Calvario. Y pues, históricamente la Iglesia Católica reveló estas prácticas en el Concilio de Trento, que como ya lo voy a explicar, la verdad bíblica nos enseña a adorar solo a Dios y evitar cualquier cosa que pueda quitarle su poder. En conclusión, la contrarreforma reformó tradiciones, pero la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera devoción nace del corazón y al único que se tiene que dar gloria y honra es a nuestro Señor Jesucristo. Y ya está. ¡Bravo! Bien, ahora vamos a un tratado que ha sido muy tratado. Bienvenidos a uno de los cimientos importantes de la Reforma. ¿Qué significa esto? El Concilio de Trento. La ciudad del norte de Italia, aproximadamente en 1545 a 1563. Imagínense ponerse de acuerdo una familia de 4. ¿Qué tan difícil es ponerse de acuerdo? Difícil, ¿verdad? Sí. Entonces imagínense una ciudad, la ciudad de Trento, al norte de Italia. Mucha gente estaba viendo la forma de ponerse de acuerdo, porque iba a ser la reforma, iba a ser el fundamento total para poder seguir y construir a lo que actualmente vivimos el día de hoy. Entonces les presento al Concilio de Trento. Un aplauso al Concilio de Trento. Es una decisión muy importante, muy difícil. Se está destruyendo por el tiempo. ¿El ayudante no ayuda? Les presento al Concilio de Trento. Es inevitable hablar de la Reforma Protestante, pero en ese entonces el Concilio de Trento se convirtió en una de
cuyo objetivo era reformar los abusos de la iglesia y afirmar su autoridad. Durante el recorrido podemos ver la autoridad del Papa. Hoy en día sigue siendo en la Iglesia Católica, pero fundamentalmente podemos ver que la exención de la Iglesia de la Reforma Protestante se decretó la justificación de los sacramentos, la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras, y eso les presento a cómo era actualmente y era confirmado. Una de las cosas importantes de los antecedentes, podemos ver aquí cómo era constituido, era el humanismo, el poder político de la Iglesia cristiana, la nueva religiosidad, sencillez y prosperidad. En el siglo XVI podemos ver a los reformadores, a Lutero, a Calvino, a Enrique VIII. También podemos ver la venta de indulgencias, el poder del Papa, la salvación por la fe, la lectura individual de la Biblia, la división del cristianismo europeo, las guerras de religión, la contrarreforma, el concilio de Trento, que estamos hablando, y seguimos hablando de los antecedentes, de lo que fue la reforma, de lo que ha sido. Podemos ver nuevamente a los protagonistas, a los principios. Seguimos viendo la línea del tiempo. La línea del tiempo nos va a enseñar que a partir de 1517 a 1563, los luteranos presentaron la confesión escrita por Felipe Malaconton, mano derecha de Lutero, 1497-1560, mientras que los católicos ofrecieron la Confutatio Augustana, escrita principalmente por John Ere, en 1486-1543. Ninguna de las partes aceptó la confesión de la fe de la otra y no se resolvió nada. Básicamente podemos entender que el día de hoy el Concilio de Trento es parte fundamental de lo que hoy nos toca como tema, de lo que hoy nos toca como reforma y de lo que conocemos la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia, de cómo en ese entonces lograron ponerse de acuerdo para una reforma que, para los que son matemáticos, ¿cuánto tiempo pasó? Estamos hablando que en 1545, 1563 a 2025 pasaron muchísimos años. Muchísimos años. Y al día de hoy, Wow. seguimos Fuertes apoyándonos en declaraciones. esa reforma. Gracias. ¡Bravo! 6 siglos. Bueno, después de una clase de matemáticas, vamos con algo muy importante, la compañía de Jesús. Bueno, la compañía de Jesús, cuyos miembros fueron llamados jesuitas. Fueron llamados jesuitas. El sacerdote Paulo III en 1540 le cambió el nombre a jesuitas. Ellos tenían organizaciones, ellos tenían votos, sus votos eran de pobreza, de castidad y de peregrinación. También tenían misión, ellos se llaman pedagogía, cultura y científica. Ellos tenían 3 tipos de votos, era de
Y concluimos con algo nefasto, la Inquisición. Bueno, la Inquisición no surge propiamente dado al evento de la Reforma. La Inquisición ya existía tiempo atrás. Surge en el siglo XIII y el Papa Gregorio IX fue el que instituyó como tal esta organización. Ahora, la Inquisición lo que pretendía era guardar de alguna forma el dogma de fe, ¿verdad? Y para eso iba en contra de todo lo que se sospechara que fuera herejía, ¿no? Y incluía mucho la observancia hacia los judíos principalmente, a los musulmanes también, porque para que ellos pudieran habitar, ¿verdad? Hablando de, por ejemplo, España, para que pudieran ser considerados ciudadanos españoles, tenían que convertirse al cristianismo como tal. Entonces, se sospechaba que ellos practicaban a escondidas su fe original, ¿no? El judaísmo y el islamismo. Entonces, ahí es donde surge como tal la Inquisición, ¿sí? Sin embargo, cuando sucede el evento de la Reforma, toma mayor fuerza, ¿sí? Bueno, aquí en el panfleto podemos observar, se dan cuenta, hay un logotipo en la parte izquierda, es un emblema. Ese emblema representa precisamente lo que fue esta institución, la Inquisición como tal. Y si se dan cuenta, en el emblema vemos una espada y también una rama de olivo. La espada representa el trato que se les daba a todos aquellos que practicaban la herejía, a los herejes, ¿sí? Esa era una mano de hierro hacia ellos, ¿sí? Y lo que es la rama de olivo era el perdón que podrían encontrar si se arrepentían, ¿no? Si confesaban sus pecados, sus culpas, ¿no? Ahora, cuando la Inquisición llegaba a algún lugar, proclamaban un edicto que viene siendo esto que vemos aquí, donde informaban a la población que se sospechaba de alguien que practicara algún tipo de fe distinta a la de la Iglesia Católica Romana, pues lo denunciaran, ¿sí? Y con el solo hecho de denunciar a esa persona, una o dos personas, tenían que ser dos personas, pues era sujeta a ir a un tribunal, ¿no? En este tribunal, bueno, las penas consistían desde multas económicas, quitarles sus posesiones, tierras, lo que tuvieran, hasta la misma muerte, ¿no? Hasta la misma muerte. Y se utilizaban instrumentos de tortura pues muy fuertes, como la hoguera, como el potro, que es estirar a la persona hasta que se desmembrara, meterlos en un ataúd con picos que penetraban, ¿verdad?, en su cuerpo. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda alguno? La guillotina. Una gota, me dicen, una gota continua en la frente hasta que se perforara su cráneo. Sí, entonces, si eran de todos, de tortura muy sádicos. La finalidad de la Iglesia Católica, entre ellos decían que no era castigar por castigar, sino que hacer que el pecador se arrepintiera, ¿no? Y se volviera a Dios. Entonces, esa es la forma en que ellos lo hacían. Y bueno, pues volviendo a lo del sello, encontramos que utilizan un salmo bíblico, perdón de la palabra, el Salmo 73 precisamente, y ellos lo utilizaban como emblema para hacer atrocidades, hasta donde puede llegar la maldad. Y es precisamente el Salmo 73, yo busqué donde hacía referencia a eso, no encontré nada, pero ellos, la frase que ven aquí en latín, que gira alrededor del emblema, dice de la siguiente forma en español: levántate, oh Dios, defiende tu causa. ¿Sí? Para ellos eso era. Y por último,
que lo están enjuiciando por haberse comido a un bebé. Y en ese juicio llamaron a todos los pueblos de la comarca, todos los cerditos, y estuvieron de testigos esos cerditos para presenciar cómo se ejecutaba la sentencia de ese cerdito. La Inquisición también llegó aquí a México. De hecho, hay un museo de la Inquisición aquí en nuestro país, ¿sí? Y bueno, experimentamos todo esto, la gente de esa época. Y bueno, se dice que en el año de 1990 la Iglesia Católica de alguna forma no reconoció totalmente, pero sí se disculpó acerca de todo esto que hizo. Fue en el año 1990. La Inquisición en España terminó en 1834 y en nuestro país en 1820. Fueron aproximadamente 600 años de Inquisición desde que se inició. Y pues bueno, es eso. Me gustaría, por favor, si tienen 3 minutitos más, les voy a poner un pequeño documental brevemente donde explica mejor todavía lo que la medida les expuse. El refresco.